vídeo corto vamos a mostrar cómo hacer una cercha de madera en unos pocos pasos. Archivo nuevo, hacemos un nuevo modelo, le llamamos cercha de madera. Para las cerchas de maderas tendremos que elegir la normativa Eurocódigo 0 y la parte del Eurocódigo 5 de madera. Cogemos el anejo nacional español y decimos combinaciones de resultados automáticamente asignadas. Cuando le doy a editar la normativa, en factores de construcción aplicaré el CADEF a utilizar en función de la clase de servicio. Asumimos clase de servicio 2. Clase de servicio 1 sería 0,6, clase de servicio 3 sería 2. Clase de servicio 2, 0,8. Vamos a aceptar y aceptar. Se nos abre por primera vez RFEM. En este caso lo único que tenemos que hacer es posicionarnos en esta posición. Tenemos la opción de ir a herramientas, ¿de acuerdo? Y en herramientas tenemos generar modelo de barras. En generar modelo de barras, lo más quizás interesante será utilizar una viga continua o un pórtico acartelado, si queréis llamarlo, pórtico 2D, ¿de acuerdo? En el pórtico 2D podéis activar cargas permanentes, carga de nieve y podremos buscar, de acuerdo, por ejemplo, al CTE, la carga de nieve que corresponda. Por ejemplo, podemos buscar zona 2, altura, por ejemplo, 300 metros y lo respetamos así. Dejamos la opción de ambos lados completos, damos a aceptar. E igual para las cargas de viento, ¿no? Fijaos que le voy a quitar la cartela, le voy a quitar el puente grúo, voy a quitar las excentricidades, voy a dejar todo de esta manera. Voy a decir efectivamente que la pendiente es 0 grados, por tanto que sea un pórtico horizontal. Voy a decir que la separación de vanos es 6 metros. Voy a decir efectivamente a ejes que tengo una separación de 10 metros, eso es borde exterior, por tanto a ejes que remeterlo 10 metros. Y en pilares y vigas, pues bueno, para pilares da un poco igual. Inicialmente podemos coger, si así lo queréis, GL24H con una sección, por ejemplo, doble, donde se deba de insertar la barra de madera, que podemos decirle de un canto 400, un ancho, por ejemplo, de 220 y una separación, efectivamente, por ejemplo, podemos respetarle también de 200, ¿de acuerdo? Veis que tenéis esa sección para los pilares, ahí deberá meterse bueno, este sistema de cercha que queramos respetar. Podemos darle, si lo queréis, un poquito más, 300, algo así, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar. Tenéis esa columna y para la viga en principio lo vamos a dejar así, luego lo veremos. Carga de cubierta, por ejemplo, le decimos pues lo que estimemos, un kilonewton metro cuadrado, y peso de muro lo dejamos a 0. Para la carga de viento igualmente elegimos, por ejemplo, la normativa española, elegimos la categoría que toque, en este caso pues cerca de, hemos dicho, de Cataluña, pues tendremos que podrá ser una categoría en función, si cogemos, a ver, dejamos aquí, vamos a coger el CT, será un poquito más fácil. Vamos a coger la categoría que toque, será por ejemplo C, ¿de acuerdo? Y le decimos categoría de terreno, por ejemplo, zona 2. La altura de la estructura, pues la podemos estimar, en este caso, por ejemplo, 6 metros. Y la distancia de esquinas de cubierta, ¿de acuerdo? Es básicamente la distancia del pórtico que quiero utilizar. Si tengo una nave que realmente los pórticos están separados por 6 metros, cada 6 metros, y tengo, por ejemplo, 10 pórticos, si suponemos que, por ejemplo, será 6, pues aproximadamente me quedarán, son 60 metros, me quedarán 54 metros a un lado y 6 al otro, ¿de acuerdo? Y será el pórtico que vamos a utilizar o que vamos a calcular. Vamos a aceptar, damos a aceptar, lo metemos en el 00, ¿de acuerdo? Ahí tenemos este pórtico, bueno, puede ser incluso, vamos a respetar ese nudo ahí. Fijaos que tenemos ya todas las cargas generadas estupendamente. Muy bien. Y la idea es, como digo, introducir realmente una cercha. Entonces, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Herramientas, generar modelo de barras, voy a ir a entramados de, ¿de acuerdo? Y aquí es donde voy a introducir mi sistema de cerchas. Por ejemplo, quiero introducir una cercha como la que se nos ha enviado en este vídeo, ¿de acuerdo? Pues básicamente se trata pues de coger una cercha de este tipo, será una cercha con este tipo de posicionamiento, tendrá una longitud de 10 metros, tendrá una altura total, por ejemplo, de 3 metros. Veis que se va montando esa sección de esta manera, pues aproximadamente le podemos dar 3 vanos y 3 vanos, por lo tanto 6, ¿de acuerdo? Y veis que automáticamente monta el sistema de cerchas, 10, 10, ahí le des el cordón superior e inferior, les va a llamar de viga laminada, tipo barra, y vamos a seleccionar las secciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a crear una nueva sección, vamos a darle a esa nueva sección, por ejemplo, de un ancho
de 300, ¿de acuerdo? Y para la parte superior, por ejemplo, 400 de canto. Veis que tenéis esta sección que es la que acabamos de ubicar. O incluso podéis darle pues 300, 500, algo así, ¿no? Para realmente 500 es medio metro, es bastante, pero bueno, lo dejamos ahí. Madera laminada encolada, aceptar, ¿de acuerdo? Respetamos también para el cordón inferior la misma y para las diagonales podemos hacerlo pues de sección un poquito menor. Por ejemplo, podemos probar con un ancho de 200 por 200, algo así, ¿no? Vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Aceptar. Fijaos que las va a poner tipo cercha, luego las cambiaré, de hecho las voy a cambiar yo para que sean vigas, luego les pondremos nosotros las articulaciones, ¿de acuerdo? Número nodo y le decimos dónde queremos poner el nudo inicial, ¿no? Vamos a ponerlo, por ejemplo, si os parece, en el, bueno, no me deja, sobre la posición, ¿no? Numeración, nudo inferior exterior, ¿de acuerdo? Vamos a respetarlo ahí, vamos a darle a aceptar y fijaos que me ha colocado la cercha ahí, ¿no? Voy a deshacerlo porque no lo quería realmente ahí, lo acabo de deshacer. Voy a colocar un nudo, por ejemplo, que vaya ahí para que me lo tome de referencia. Voy a herramientas, de nuevo generar modelo de barras, nave 3D. Me va a guardar toda la información de antes, solo que el canto le vamos a dar 2 metros para que esté un poquito más ajustado y el nudo izquierdo, por ejemplo, que lo ponga ahí, damos a aceptar y aceptar. Y veis que tenéis el sistema de cerchas ya ubicado. Lo ideal será pues coger únicamente las partes inferiores, ves que hago una selección únicamente de las partes inferiores, elimino estas barras, en realidad cogemos todo menos este y este, ¿de acuerdo? Y lo único que tengo que hacer es coger un punto y arrastrarlo hasta mi posición, ¿de acuerdo? De forma que la realidad es que esta barra, ¿de acuerdo? Fijaos que tenemos las imperfecciones, tenemos todas las cargas, etcétera. Como digo, esta barra que tiene que ser igual que esta será un conjunto. O sea, yo le diré a esta barra superior, será barra editar, ¿de acuerdo? Barra editar deberá de ser igual a la sección, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y además vamos a generar un conjunto de barras. O sea, simplemente seleccionamos estos elementos, barra, crear conjunto de barras, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, ¿no? Prácticamente está todo, lo único que, bueno, veis que ahí tenéis el montante. Entonces aquí podemos en editar barra aplicar también en el inicio esta articulación y evidentemente aquí también en editar barra al principio aplicar efectivamente las articulaciones, ¿no? En editar barra al final de la barra le introducimos también ese sistema de articulaciones, ¿de acuerdo? Ya prácticamente lo tenéis, veis el sistema de celosía que tenemos aquí modelado para este sistema de y además tenemos efectivamente lo que queríamos, todas las cargas aplicadas. Peso propio, nieve, viento, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso los desplomes. Lo último que yo os recomendaría sería partir, ¿de acuerdo? Partís. Y lo último que os recomiendo será datos generales, colocar el cálculo en tipo XZ o si no lo queréis hacer así, simplemente contra el botón central colocáis dos apoyos, impidiendo los desplazamientos en Y. ¿De acuerdo? Veis que estáis impidiendo los desplazamientos en Y y ahora podéis calcular efectivamente todas las combinaciones, las hace automáticamente y podéis calcular, por ejemplo, peso propio para ver cómo se comporta el sistema. ¿De acuerdo? Y veis el sistema de cercha donde tenéis compresión y tracción, ¿de acuerdo? Y tenéis, pues bueno, los distintos elementos, vivas, momentos, deformadas, ¿no? Barras, secciones de colores, ¿de acuerdo? Y ahí veis el diseño de este sistema de cercha totalmente encajado, como veis. Fijaos que he hecho algo mal, y es que las correas en realidad quería aplicarlas de otra sección, es la sección, hemos dicho, 200-200. Y ahí veis cómo el sistema de cercha queda efectivamente como deseamos. Y el cordón inferior, por algún motivo tampoco lo he hecho bien. Barra editar.
le copiamos efectivamente las propiedades del elemento superior. Vamos a verlo así. ¿De acuerdo? Y veis que efectivamente esta sería la disposición de la cercha. ¿De acuerdo? Muy bien, pues bueno, en esta situación ahora lo que podéis hacer es rápidamente ir al módulo de diseño, Timber Pro, y valorar, por ejemplo, inicialmente sin pandeos, no todas las barras, anexión nacional español, ¿de acuerdo? Elegimos, por ejemplo, el conjunto superior y el inferior únicamente. Cogemos el estado límite último, ¿de acuerdo? Él automáticamente ha generado todas ellas. Vamos a quitar el pandeo, por ejemplo, de momento. Chequear la resistencia de las barras. ¿De acuerdo? Y veis que la resistencia de las barras, pues en este caso están bastante bien. Ahora podéis añadir el pandeo, detalles para los cordones, habilitáis, aceptar, ¿de acuerdo? Y le decís que en longitudes eficaces, dependiendo un poco de la disposición, el pandeo lateral no será posible y el pandeo tanto alrededor del eje Y como alrededor del eje Z será básicamente esta distancia, en este caso 1.67. Establecéis para todas las barras, ¿de acuerdo? Para el cordón superior, ¿de acuerdo? Fijaos que podríais decir que para la barra inferior el pandeo alrededor del eje Z no está sujetado, por ejemplo, y podríais utilizar toda la barra, ¿no? Podríais utilizar en este caso pandeo alrededor del eje Z para la barra inferior, ¿de acuerdo? Que está aquí abajo, decirle efectivamente 10 metros, ¿no? Porque no estará cogido. Arriba sí, quito lo de la opción, entonces ponemos, como digo, arriba será efectivamente porque tenemos un sistema de correas arriba, pero abajo no. Entonces, bueno, daríamos a calcular y veríamos si cumple, ¿de acuerdo? Y parece ser que sí que cumple. A continuación podríamos chequear el estado límite de servicio, por ejemplo, con estos límites, ¿de acuerdo? Damos a aceptar y le decimos en los parámetros los, para las barras, por ejemplo, no será barra, sino para los conjuntos de barras, podemos, por ejemplo, coger el conjunto superior, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar. Automáticamente lee que 10 metros y también repetimos para el conjunto de barras inferior, aunque en realidad con el superior sería posible. ¿De acuerdo? Y los límites los tenéis en anejo nacional, en límites de deformación, pues L300, 350, 300 para distintas situaciones. Automáticamente ya os va a comprobar el estado límite de deformación, ahí lo podéis ver, que está bastante ok, ¿no? Incluso si, por lo que veo, podríais optimizar las secciones, etcétera. Pero bueno, aquí le cambiéis el nombre al caso, le decís que son montantes. A continuación podéis continuar con perdonad, no son montantes, sino cordones, cambiar nombre a caso, son cordón superior e inferior, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar. Y ahora podéis repetir efectivamente nuevo caso y decir montantes. Montantes. Vamos a aceptar y a continuación desguardar los cambios sí. Básicamente lo que cogemos será únicamente las barras interiores, ¿de acuerdo? Serán básicamente estos elementos de aquí. Que le introducimos para el estado límite de servicio nada, porque el servicio lo hemos comprobado en los cordones y por tanto aquí no haría falta comprobar. Metemos ahí el estado límite último y longitudes eficaces. Podéis utilizar la propia longitud de las barras o si así lo queréis, yo creo que más realista, quitáis el pandeo lateral y le introducís, por ejemplo, 0.9 a todas ellas y aquí también 0.9 a todas ellas, ¿de acuerdo? De forma que podéis calcular de nuevo y verificar si los montantes están bien, ¿de acuerdo? Y están en realidad bastante sobrados. La sección tiene pinta que está bastante sobrada y ahora podríais continuar para este nivel de cargas. Las escuadrillas las podríais bajar, etcétera. Podríais ahora ir, por ejemplo, al módulo RF Joints y diseñar las uniones en esta celosía. Podríais ir a RF Joints, iríais aquí, ¿de acuerdo? Y diríais que tenéis interés en diseñar uniones de madera. Serán uniones de madera con conexión a acero madera y será una unión, por ejemplo, de este tipo, ¿no? De este tipo que las que estáis eligiendo. Elegís el elemento de los pasadores, tenéis que elegir el nudo, por ejemplo, podemos coger este nudo, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar, continuar, automáticamente él reconoce los distintos elementos. Cargas, pues elegiríais las de estado límite último, todas ellas, y aquí en geometría debéis de intentar plantear una solución. Por ejemplo, esta es con placas de acero, pero podéis utilizar otro tipo de soluciones, ¿no? Vamos a ver.
Esto lo podéis tocar, las soluciones las podéis tocar aquí. Aquí tenéis pasadores, ¿vale? Entonces vais a geometría y podéis decir en realidad que hayan muchas menos, ¿no? Por ejemplo, vale, ahí la barra principal le decís 3 o 2 y 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Veis que queda de esa manera. Y en la barra unida también, por ejemplo, pues 1 y 2, algo así, ¿no? O 2 y 1, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco qué es lo que está haciendo, ¿no? Este tipo de sistema de herrajes. Veis que tenéis dos planos, podríais poner un único plano. Dejamos dos planos, vamos a calcular y vamos a ver si nos comprueba. ¿De acuerdo? La unión parece que es ok, este tipo de unión mediante herraje, pasadores, etcétera. Incluso si vais a gráficos seréis capaces de verlas cuando lo ponéis en sólido sobre el proyecto del dibujo, ¿no? Y cuando vais a volver, pues vais a gráfico, podéis ver efectivamente los detalles de los distintos elementos. Podéis quitar, por ejemplo, el contorno a la barra principal, ¿de acuerdo? Y es que se os queda esos dos herrajes. Podéis poner efectivamente dimensiones y acotar las distintas posiciones. Lo podéis, digamos, exportar a DXF y tenerlo para AutoCAD todo este dibujo en 3D. Podéis ocultar, por ejemplo, toda la barra esta y activar la otra barra para que veáis cómo queda, ¿no? Y veis igualmente cómo posicionan los distintos elementos o literalmente quitar el modelo de sólido. Y veis que se actualiza efectivamente los distintos pasadores, etcétera. Esto mismo que hemos hecho para ese nudo, en realidad lo podéis repetir pues para otro tipo de nudos un poquito más complejos, por ejemplo estos de aquí, vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Y aceptar, etcétera, ¿no? Entonces le daríamos ahí efectivamente a buscar, ¿no? Vamos a ir en nudo, me dice que no se encuentra la barra unida, puede ser que tenga que eliminar este otro, generar un archivo nuevo caso, vamos a aceptar, aceptar, hacemos un nuevo caso, continuar sí, ¿de acuerdo? Aceptar, ¿de acuerdo? Y aquí en este nudo lo que vais es a elegir el nudo 29, ¿no? Será el nudo, por ejemplo, este nudo que digo de aquí, doy a aceptar, continuar sí, automáticamente lee toda la geometría. Voy a respetar un poco la solución que da por defecto, podríais tocarla como he hecho, calcularla, introducís los casos de aquí y automáticamente el programa va a dimensionar ese herraje con todas las comprobaciones que podéis chequear de todos los modos de fallo, ¿no? Entonces, esta es un poco la filosofía de diseñar en RFN. Incluso podríais utilizar, como digo, muchas más cosas. Todo esto luego puede quedar documentado y bueno, y veis el detalle de este herraje y de esta unión. Así es como podéis diseñar rápidamente celosías y cerchas en RFN. Un abrazo.